Saludos amigos, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros en Encuentro con el Dr. David Brens. Por la gracia y obra de Dios estamos en una nueva entrega de este programa y agradeciéndoles a ustedes que cada sábado nos abren las puertas de sus casas para que nosotros podamos entrar por la magia de la tecnología de la televisión, los medios digitales, la internet, a llevarles a humildes orientaciones que como cada sábado ponemos a su disposición. La semana muy cargada, el activismo político arreciando ya en su recta final. Estamos prácticamente en las elecciones del 5 de julio. Faltan 15 días para el certamen electoral, donde habremos de elegir un presidente y una vicepresidenta de la República, un vicepresidente o vicepresidenta. En este caso será una vicepresidenta porque las candidatas a ese cargo o los candidatos son mujeres. En el caso de la presidencia de la República será un hombre porque no hay candidatas a optar por la presidencia de la República. Vamos a elegir a un presidente y a una vicepresidenta. También los senadores que formarán parte del Congreso Nacional, así como los diputados y los diputados de ultramar. Estamos ya en el arbor de este evento democrático y soberano, donde libérrimamente nosotros los ciudadanos estamos convocados a ejercer nuestro derecho a elegir y ser elegido. Y en el camino hacia ese día vemos cómo el fervor político ha ido tomando todo lo que tiene que ver con el devenir de las actividades proselitistas y todo lo que tiene que ver con el acontecer social, porque este es un país eminentemente político. Eminentemente la sociedad está enclavada en lo que tiene que ver el activismo partidista. Aquí vivimos en política los 12 meses del año y los 30 días de cada mes y 24/7, las 24 horas al día. Aquí en el ambiente se respira de política. Aún haya certamen o no haya, porque el pueblo dominicano ha crecido y se ha formado siempre con un proselitismo permanente y sistemático de actividades políticas. Y lo estamos viendo ya en la recta final de la campaña, cómo los partidos arrecian en la promoción de sus candidatos y cómo también se tiran las cajas y los cajones. Y no es para menos porque conforme las informaciones que existen y las encuestas que han estado saliendo, estamos observando que hay una guerra de encuestas en donde los candidatos de la oposición se presentan como punteros para las elecciones del 5 de julio y también el candidato oficialista presenta sus encuestas donde se presenta como puntero, ¿sí?, avanzando y por encima de los demás candidatos. Hay encuestas que proyectan, muchas encuestas que proyectan que el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, está por encima de su más cercano contendor, que es Gonzalo Castillo, por encima de este hasta llevándole 20 y 25 puntos de diferencia. Sí, una brecha muy amplia entre uno y otro candidato. Más de 40 encuestas señalan esto. Hay otras que son un poquito más conservadoras, que ponen diferencia de 5 o 6 puntos. Hay algunas encuestas que han sido asertivas, que lo colocan en una diferencia de 1 o 2 puntos a uno de otro candidato. Si por ejemplo la Penchoen, que se presentó el día pasado, hace como 15 días, presentó al candidato Gonzalo Castillo muy cerca del candidato Luis Abinader, con una diferencia
apenas de 2 puntos porcentuales, que en un empate técnico, porque con el margen de error prácticamente están empatados. A Leonel Fernández lo proyecta muy lejos de ambos candidatos, no lo presenta como opción de poder a Leonel Fernández. Pero la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández dicen que esos números no son reales y que las encuestas que ellos manejan colocan al doctor Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo muy por encima de Gonzalo Castillo, que lo deja relegado en un tercer lugar con apenas un 18% o tal vez un 20%. A Leonel lo coloca con un 34% y a Luis se le reconoce que tiene por encima del 47%, a excepción de Pen Schoen, que dijo que tenía 39%. Pero la medición de Pen Schoen fue una medición vía llamada telefónica, que tiene cierto acierto de credibilidad, pero también son encuestas que pueden ser manipuladas, porque cuando tú no conversas con una persona a ciencia cierta, tú no sabes cuál es su verdadera intención en cuanto a la manifestación de la voluntad del voto. Eso es lo que ha estado pasando. Vemos cómo ellos se han estado arreciando en la campaña, descalificándose. Ahora el PRM y el PLD están enfrascados en una confrontación mediática, debatiendo cuál de los dos partidos tiene más narcotraficantes dentro de su militancia. Algo insólito que solamente lo vemos en un país como República Dominicana, porque que dos organizaciones políticas se estén disputando públicamente en cuáles de las dos hay más membresía vinculada al narcotráfico debe ser una vergüenza nacional. Debe ser una vergüenza para todo aquel que ejerce vida política. Y debe llamar en atención a los organismos de seguridad y los organismos represivos del país y los organismos de justicia, la parte que tiene que ver con el Ministerio Público, de abrir una investigación hacia lo interno de esos partidos para saber, conjuntamente con la Junta Central Electoral, si ciertamente obedece a un criterio de argumento político momentáneo o si eso está apegado a la realidad de que en esos partidos hay personas ligadas al narcotráfico, que todo el mundo lo sabe, y que gran parte de los recursos que manejan esos partidos, de financiamientos de candidaturas y de financiamiento de actividades normales de los partidos, viene financiado por los recursos que le aporta el narcotráfico vía esos personeros que están dentro de esos partidos. La ley electoral y de régimen electoral es muy clara, y el Código Penal y el Procesal Penal también establecen sanciones para este tipo de acción ilegal, y más si se ejercen en instituciones de orden público como son los partidos políticos. ¿Qué sucede? Que al PRM y el PLD estar acusándose de que tú tienes más narcotraficantes que yo tengo menos narcotraficantes que tú dentro de la fila del partido, y querer armar un debate, se ha despertado el interés en ciertos grupos sociales de que estos partidos se han sometido a una profunda revisión de su accionar y que la Junta Central Electoral se pronuncie, porque la Junta Central Electoral no ha dicho nada con relación a lo que han estado debatiendo a nivel público, tanto el PRM como el Partido de la Liberación Dominicana, de su membresía, una parte de ella vinculada al narcotráfico. La Junta Central Electoral ha hecho mutis. Para la Junta Central Electoral eso no está sucediendo. Y la Junta Central Electoral, como organismo regulador y una especie de veedor y vigilante de el desempeño de los partidos políticos, debe tomar carta activa en el asunto y debe iniciar, de ser cierto, debe iniciar acciones contra esas organizaciones políticas que están al margen de la ley, permitiendo que en sus partidos militen personas con
problemas con la justicia o con conductas desviadas, porque puede ser que hayan personas vinculadas al narcotráfico que se sepa que están vinculadas, pero que no tengan procesos judiciales. Pero entonces usted apaña y promueve conductas que son incorrectas y desviadas en el interior de su organización política, dando un mal ejemplo a la sociedad y a aquellas personas que pudieran integrarse a la vida política, al activismo político, y no lo hacen porque entienden que los partidos están permeados por corruptos y por delincuentes. Entonces, para eso está el aparato electoral, que debe funcionar y debe jugar un papel mucho más activo. La Junta debió llamar, inmediatamente hicieron público el PRM y el PLD su disputa de quién tiene más narcotraficantes y quién tiene menos narcotraficantes en sus militancias, en sus bases. Debió de llamarlo a capítulo de inmediato. Es decir, tienen que traerme las pruebas de lo que están diciendo, de lo que están haciendo. O tomar iniciativa propia, porque la Junta puede tomar iniciativa propia y abrir una investigación y apoderar en ese sentido al Tribunal Superior Electoral, que tiene una función represiva y penal en su parte también, que puede conocer eso. Y los candidatos que estén, o los militantes de esos partidos que estén involucrados en actos de narcotráfico o que estén vinculados a actos de corrupción, ser separados de esa institución. Y aparte de eso también, si el partido persiste en tener esas personas o esos ciudadanos en el seno de su organización, sancionar al partido también. Y si se comprueba que un partido recibió recursos oscuros, específicamente provenientes del crimen de cuello blanco y del narcotráfico, entonces inhabilitar ese partido para que pueda participar en las elecciones y abrirle un proceso judicial a los dirigentes de esos partidos que estén involucrados en este tipo de financiamiento político proselitista. Vemos cómo también se han enfrascado en una discusión de quién tiene mejor discurso, de quién tiene mejor programa de gobierno, pero se ha demostrado que ningún partido, cuando llega al poder, ejecuta el programa de gobierno que le presenta al pueblo. Los gobiernos se convierten en pragmáticos en el día a día, no llevan los programas teóricos que le presentan a la sociedad. No ha habido un solo partido, desde que se instauró la democracia en República Dominicana, que haya aplicado su programa de gobierno. Y quien les habla tiene calidad para decirlo, porque yo he estudiado todos los programas de gobierno, desde el programa de Primero la Gente, de José Francisco Peña Gómez, en el año 1994, que por ahí lo conservo, el programa de gobierno del PLD, en el año 96, que ellos se divorciaron de ese programa. Digo, era un programa eminentemente socialista, programa de gobierno que era imposible aplicarse en un sistema social y político como el que vive la República Dominicana. En esa parte es entendible. Pero el programa de gobierno de Hipólito Mejía también, que era Primero la Gente, que lo asumió de José Francisco Peña Gómez, que se lo elaboró el doctor Hugo Tolentino Dit, lo encabezaba el grupo de la comisión de técnicos que elaboró ese programa, Tolentino Dit, Tirso Mejía Ricard, Ibelice Praste Pérez, Milagros Ortiz Bosch, que era senador en ese tiempo. Ese grupo de altos dirigentes del otrora PRD, que ahora están en el PRM, algunos ya se fueron, partieron, como el doctor Hugo Tolentino Díaz, prepararon el programa, lo fortalecieron a una década más, porque el programa de José Francisco Peña Gómez era un programa que venía del año 1990, que él lo readecuó al 94 para cuando fuera gobierno, si estamos hablando de una década, del 90 al 2000. Y ese programa de Primero la Gente, de Hipólito Mejía, con Milagro de vicepresidenta,
no se aplicó. Cuando usted lee la propuesta del programa de gobierno y usted se va a la gestión de gobierno del PRD 2000-2004, usted se observará que muy pocos puntos, por no decir ninguno, muy pocos puntos de ese programa fueron aplicados. Es decir, que el gobierno se ejerció en base a la praxis, en base al día a día, no en base a lo que se había programado, porque se encontró con una realidad que era un factor importante de inaplicación de ese programa. Y lo mismo sucedió cuando volvió Leonel Fernández en el año 2004, porque Leonel argumentó que encontró el país sumergido en una crisis financiera fruto de la quiebra de los principales bancos que hubo en ese tiempo, en el 2003, y había una crisis financiera grosera en el país, y Leonel Fernández argumentó que no podía aplicar ese programa como se había concebido, fruto de esa situación. Y vimos que gobernó 8 años, y gobernó como él entendió, no como se programó, como él entendió. Le dio prioridad a otras cosas porque él, desde que se montó en la silla, de una vez abrió la reelección del año 2008 al 2012 y quería continuar después de eso. Pero Danilo Medina, que presentó un programa de gobierno ante el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONET, en el debate que se hizo, que fueron todos ellos, él presentó un programa de gobierno muy diferente a lo que él hizo en la realidad. Porque desde que llegó instauró la visita sorpresa y otras cosas más que no eran parte de ese programa. Y él gobernó con su librito personal, no con el programa técnico que le hicieron los expertos que él tenía para que se lo elaboraran y aplicarlo en una gestión de gobierno. Entonces hemos visto cómo se quieren descalificar por no tener programas de gobierno, algunos porque sí lo tienen y otros porque no lo han podido presentar, y algunos candidatos descalifican a otros porque no tienen un nivel de preparación académica como ellos lo tienen. Pero sucede que a la presidencia de la República tú no vas a dar una clase ni a teorizar. A la presidencia de la República se va a gobernar. Y el desempeño que tú tengas como presidente no lo va a decir la cantidad de títulos y certificados que tú tengas, sino la capacidad que tú tengas de obrar y de responder a las necesidades y de solucionar los problemas que tenga la población. Eso es lo que va a decir si tú eres un buen presidente o no. En la historia reciente tenemos muchas personas que han gobernado en América y también aquí en el país, que han gobernado que no han sido intelectuales ni han sido personas de grandes conocimientos académicos, pero sí han sido personas prácticas y han hecho buen gobierno. Nosotros podemos enarbolar con orgullo el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, que fue un gobierno socialdemócrata de inversión en la gente y de rescate del sistema democrático, de instauración de la democracia, de las libertades, del ejercicio a expresarte sin miedo, de la inversión en el campo. Se dice que fue uno de los gobiernos que más invirtió en el campo, también en la educación, en la salud. Entonces, vemos que, y él no era un intelectual, porque un gobierno no lo dirige nada más un presidente. El presidente es la cabeza y se hacen las cosas, porque estos países son presidencialistas, se hacen las cosas que agradan al presidente, pero es un conglomerado de personas que toman decisiones conjuntas, aunque pesa más la opinión del presidente, pero es un conglomerado de personas que dirigen un país que toman decisiones en conjunto. Y para ser presidente no se necesita ser un intelectual ni una persona de vastos conocimientos. Lo que se necesita es conocer a la sociedad y saber cómo se maneja el Estado. Conocer cuáles son las necesidades que necesita el pueblo. Las necesidades que necesita el pueblo que se les resuelvan. Conocer cómo piensa el pueblo. Conocer qué tú tienes a mano
saber qué tú puedes darle de avance a la sociedad y implementar programas de desarrollo. Eso es lo que hace un presidente, implementar programas de desarrollo que vayan destinados al avance y la calidad de vida de los ciudadanos, a la infraestructura, a la alimentación, a la salud, a la educación del pueblo. No es una persona que esté en una burbuja, nucleado y rodeado de un grupito que lo haga inaccesible y que se crea que él es la encarnación de Dios. Eso no es un presidente, eso es un faraón. Entonces, hemos visto cómo en la campaña se han ido descalificando, se han ido desautorizando, entre ellos que fulano es un analfabeto, que fulano no conceptualiza, que fulano no puede desarrollar una idea, el otro que es una persona sumamente intelectual, ha gobernado varias veces, pero el país está sumergido en un desastre y gobernó 12 años. El país está sumergido en un desastre que heredó de los gobiernos de él. Está sumergido, está inmerso en un desastre. Si hoy aquí no tenemos un aparato judicial efectivo y que responda a las necesidades de la sociedad dominicana, a los anhelos del pueblo dominicano, se lo debemos a ese intelectual que quiere volver a gobernar. Porque él creó un caos institucional, formando altas cortes para él personalmente, no para el pueblo, no para el país, no para la institucionalidad. Formó altas cortes para él. Y el sucesor de él también hizo lo mismo. Eligió altas cortes para él, para cuando él se vaya, estar acorazado y nucleado. Y cuando observamos eso, vemos para qué sirve la intelectualidad si tú no la vas a poner a favor del pueblo, si tú no la vas a poner a disposición de los ciudadanos, ¿para qué sirve? En el caso del candidato del otro partido, que está puntero, no se sabe cómo puede gobernar porque él nunca ha ejercido ningún cargo público. Él fue asesor del consejo directivo de la CDE, cuando era CDE, de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales. Él fue asesor, es el único cargo público que ha ocupado. Y en el área privada, no sabemos qué cargo tampoco ha ocupado o qué papel ha desempeñado como gerente en el área privada, porque conocemos la vida política de él, pero no sabemos cuál institución o cuál empresa del consorcio de empresas que tienen sus padres y que le legaron a ellos, él ha manejado. Sí, yo a ciencia cierta no le puedo decir a nadie cómo se puede manejar el candidato del PRM en un ejercicio público, en un ejercicio de poder, ejerciendo la presidencia. No le puedo decir, porque yo no le conozco a él ni un ejercicio privado efectivo como empresario, y mucho menos un ejercicio público porque no ha ocupado ningún cargo que se pueda decir que tiene preeminencia e importancia. Está por verse. Se dice que es un profesional muy calificado, yo lo creo, porque yo veo su discurso y aparenta ser un hombre que tiene conocimientos. Ahora, yo repito lo que dije hace un momentito. Al poder ejecutivo, un presidente no va a teorizar. Un presidente va a actuar, a ejecutar, a resolver. Para teorizar están las universidades y los institutos. Pero para gobernar está la realidad, está la práctica, el pragmatismo y la acción. Entonces, de él yo no sé qué podría yo decir, porque observo que es un candidato que, aunque esté lleno de buenas intenciones, él en lo personal no tiene experiencia de Estado. Pero entonces, cuando me voy al candidato del PLD, observo un hombre que tiene muchas limitaciones para expresarse, que no quiere decir que sea una persona bruta ni una persona no letrada, pues eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo. Ser una persona con poco conocimiento y no letrada no es lo mismo que una persona que tenga limitaciones para expresarse.
tiene ese problema, es decir, no maneja la oratoria, el pletorio no lo maneja. Pero ¿qué sucede? Que cuando usted busca al ejecutor, es un hombre eminentemente exitoso en sus empresas, independientemente de lo que usted quiera decir. Yo respeto lo que usted diga. Estamos hablando del éxito, no de otra cosa. Un hombre eminentemente exitoso en sus empresas y exitoso como funcionario. Cuando fue ministro de Obras Públicas, se le reconoció a ese ministerio dirigido por él como el ministerio que más éxito obtuvo ante todas las instituciones del Estado, el más sobresaliente, porque implementó programas de interés social y comunal, la asistencia vial, que es el principal programa, que es el buque insignia de él, la asistencia vial, el bacheo y señalización de las calles, la construcción de pasos a desnivel, isleras, puentes peatonales, todo eso, es decir, asfaltado de calles. Ahí no se perdió. Yo recuerdo en un momento de la campaña cuando nadie se imaginaba que Gonzalo Castillo podría ser candidato presidencial alguna vez o aspirante presidencial alguna vez por el Partido de la Liberación Dominicana, que el licenciado Luis Abinader fue a un programa de Aeromundo. Óigame bien claro. Fue un programa de Aeromundo cuando se estaban peleando Leonel Fernández y Danilo Medina y él disputándose con Hipólito Mejía la precandidatura por el PRM. Y él fue a un programa de Aeromundo. Eso debe ser hace como 2 años o casi 3. Y él dijo en ese programa que el gobierno de Danilo Medina era un gobierno fracasado, que las visitas sorpresas no habían servido para nada, que no fuera para promover al presidente, para aspirar posteriormente. Dijo Luis Abinader que lo único que podía exhibir este gobierno de Danilo Medina era la obra que estaba haciendo el ministro de Obras Públicas. Que lo único positivo que podía decir, lo único positivo que puede exhibir, eso fue cuando la Marcha Verde, cuando arreció la Marcha Verde. Digo, lo único positivo que puede exhibir este gobierno es las obras que está haciendo el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, a quien yo felicito. Es decir, en su momento Luis Abinader reconoció que Gonzalo Castillo tenía capacidad de trabajo. Reconoció que Gonzalo Castillo era un buen gerente. Entonces ahora no debe ser descalificado, porque si él demostró capacidad y gerencia para dirigir el Ministerio de Obras Públicas, que todo el que ha pasado por ahí se ha quemado, porque ha salido desacreditado y no ha hecho nada, a pesar de ser uno de los principales ministerios del país. Sí. Asimismo, de manera textual, dijo Luis Abinader, que el único que ha hecho algo que se puede exhibir en el gobierno de Danilo Medina es el Ministerio de Obras Públicas. Y felicito a Gonzalo Castillo. Ese video está por ahí, eso fue en Aeromundo, que se lo dijo a Guillermo Gómez. Entonces imagínese usted, si es necesario ser un superdotado para gobernar. Balaguer dijo una vez que le preguntaron que cómo se iba a hacer, ya un hombre viejo y enfermo y con problemas de visión, si él ganaba la presidencia para el año 1986. Y Balaguer, que era un sabio, aunque fue el hombre más perverso que ha dado la República Dominicana,
Balaguer, que era un sabio, dijo que no iba a ensartar aguja al Palacio Nacional. Dijo que él no iba a ensartar agujas. Y cuando usted toma esa palabra, ensartar aguja, y la decodifica, usted está concluyendo que al Palacio Nacional lo que se va es a trabajar, no a teorizar, ni a estar perdiendo tiempo. A trabajar. Y para trabajar a favor del pueblo no hay que tener un glosario de títulos ni de libros en la cabeza. Lo que hay que tener la voluntad de trabajar. Para trabajar por el pueblo dominicano lo que hay es que salir a la calle a resolver los problemas de la ciudadanía. Y el que tiene la posibilidad de detentar el poder tiene que hacerlo, disponiendo de los recursos con los que cuenta, invirtiéndolo en la gente. Por eso ustedes ven que las encuestas, las últimas, han ido variando en cuanto a la aceptación de uno u otro candidato. Las encuestas han ido variando, han ido cambiando. Y el PRM, que se veía como el partido puntero y seguro, que ya han celebrado como 5 o 6 veces su triunfo y ya están nombrados todos los ministros y se llaman ministro, procurador, embajador, canciller, así es que se están llamando ellos ya. Y usted ha visto cómo ahora las encuestas le están dando resultados adversos al PRM, cómo ha ido involucionando en la aceptación popular. Sigue todavía siendo el partido a derrotar, sigue siendo un partido puntero, está cerca del 50%, pero ya esa distancia, esa brecha tan amplia que había entre el candidato del PLD y el PRM, se ha ido estrechando a un nivel casi de igualdad. Casi de igualdad. Yo he notado, porque tengo amigos en el PRM, muchos amigos en el PRM, importantes amigos en el PRM, yo he notado cierto aire de triunfalismo y una actitud prepotente en algunos dirigentes, que lo que me da es pena y vergüenza. Me da mucha pena y mucha vergüenza observar eso. Y algunos se han creído tanto que están en el poder porque ganaron las alcaldías, que son incapaces de ver a los demás como seres humanos. Se le ha ido la ínfulas de la prepotencia y del triunfalismo, se le ha ido a la cabeza y se han vuelto locos. Y ellos no han pasado la aplanadora por los ayuntamientos de una manera depredadora, porque estaban en este certamen de las elecciones del 5 de julio. Pero si no hubiese sido así, en los ayuntamientos no hubiese quedado ni el piso. Hubiera pasado por los ayuntamientos un chapeo bajito y no hubiese quedado nada ahí, porque fueron con mucha fuerza y con mucha furia y con mucho ímpetu a las alcaldías. Entonces, estamos observando eso, y el pueblo, que no es tonto, está observando. Es cierto que hay un aire social de cambio, la gente pide cambio, la gente quiere un cambio, pero cuando la gente examina y observa y ve que el cambio puede ser de reversa, no hacia adelante, si tú estás en primera, pone segunda para avanzar, pero cuando viene a ver que el cambio que tú des, en vez de meter la segunda, mete la reversa, la gente lo está pensando muy bien. Y estos días, estos 15 días que quedan de campaña, van a ser sumamente importantes para definir
si habrá o no una segunda vuelta. Todo se proyecta en términos reales de que habrá una segunda vuelta. Todo se proyecta a que nos encaminamos a una segunda vuelta. Y también no se sorprendan si el lunes, cuando salgan las encuestas, ustedes ven al candidato oficialista en un repunte impresionante. No se sorprendan. Por ejemplo, yo pongo como ejemplo mi caso. Toda la vida yo estuve inclinado y viví toda mi vida política. Viví en el Partido Revolucionario Dominicano. Yo no conocí otro partido. El PRD fue mi casa. Porque yo vivía en el PRD y el PRD vivía en mi casa. Y más que un partido político, era un sentimiento emocional, porque mi padre murió siendo PRDista. Y por tradición familiar, todos esos viejos, que muchos de ellos ya se fueron, de mi familia eran PRDistas. Pero ¿qué pasa? Que se ha ido descomponiendo tanto la política y el PRM es una clonación del PRD, pero una clonación más perversa del PRD, es el PRM, que yo observé cómo se manejaba el asunto, quise ingresar al PRM, intenté ingresar al PRM, de hecho milité como 2 meses en el PRM, pero vi que era peor que el PRD y terminé yéndome de ahí. Me fui a otro partido por mi condición cristiana y porque el líder de ese partido dice que es cristiano. Me fui a ese partido, pero también me di cuenta que era un feudo familiar, que tú no tenías opción ni posibilidad de crecer en ese partido, respetándolo. Estoy diciendo lo que yo vi, porque no estoy detratándolo. Me di cuenta que ahí no había posibilidad de crecer, porque eso es un asunto familiar. Y que no existe la democracia a lo interno de ese partido. Entonces, yo no cabía ahí, porque yo no fui ahí a que me narigonearan, ni a hacer buey de nadie. Yo fui a hacer un trabajo político y a tratar de desarrollarme políticamente. Entonces, un partido que hace acuerdos con la sinrazón, porque hacer un acuerdo con Leonel Fernández, eso es hacer un acuerdo para perder, porque todo el mundo sabe que Leonel Fernández no va para parte, por lo menos ahora. Y un partido político se supone que se crea para llegar al poder, es para articular para llegar al poder. Y usted tiene que acercarse, si no por motus propios, por alianza, a un partido que lo lleve hacia el poder. Entonces, abandoné la fila de ese partido a principios del mes de marzo, a mucho orgullo y con mucha dignidad abandoné la fila de ese partido. Mantengo mis amigos allá dentro de ese partido, pero abandoné las filas de ese partido. Pero observando cómo se manifiestan las cosas, yo digo, no, pero yo soy un político, no me puedo quedar al margen. No puedo estar al margen de lo que está sucediendo. Y me he puesto a observar los programas de gobierno, pero más que los programas, la actitud de los candidatos. Y yo prefiero, en este momento, que para que venga un cambio de improvisación, continúe lo que está. Y a mí nadie me ha comprado, ni me ha pagado nada. Estoy hablando de la forma más honesta y sincera posible. A mí nadie me ha comprado, ni me ha vendido, ni nada, porque yo no soy una mercancía. Y tengo cabeza propia. Aunque no tenga un cerebro de intelectual, tengo cabeza propia. A mí nadie me ha comprado. Pero yo prefiero que para que venga una improvisación con todos estos problemas que hay, que sigan lo que están. Porque como yo veo que se desempeñan
en, en las alcaldías que están dirigiendo, yo prefiero que se queden lo que están, que conocen, y que gobierne Gonzalo, que es un buen gerente. Gonzalo no es un intelectual, Gonzalo es un gerente. Los intelectuales es en la universidad que tienen que estar allá dando clases, y en los institutos y en las fundaciones. Los gerentes es gerenciando que tienen que estar, ejecutando, resolviendo, haciendo. Y eso es Gonzalo, porque métase usted a la página de Obras Públicas, no se lleve de mí, y vea todo lo que se hizo desde el 2012 hasta hace apenas 6 meses, cuando él era ministro de Obras Públicas. Observe todo lo que se hizo. Y usted se va a dar cuenta si estamos hablando de un gerente o estamos hablando de un teórico. El país no necesita teóricos, ni historiadores que lo gobiernen. El país necesita un gerente, un hombre que resuelva, que enfrente las situaciones que estamos viviendo en este momento. Eso es lo que necesita el país. Y este postulado mío es un postulado político, es una decisión política. Porque ahorita vienen alguna gente diciendo, cónchale, mira, se dobló. Y como he tenido amigos que se han alejado de mí por mi forma de pensar, que se lo cogen muy en serio, esto no es personal, esto es político y coyuntural. Y si queremos salir del atolladero que estamos, que se ha ido agudizando fruto de la pandemia, tenemos que tomar decisiones acertadas. Lamentablemente, el cambio, a mi entender, no presenta ningún cambio. Lamentablemente. Yo no veo perspectiva de avance ni de cambio en el cambio. Yo veo una agudización de la crisis en el cambio. Eso es lo que yo estoy observando. Y eso es lo que yo veo en el cambio. Vienen momentos sumamente difíciles a nivel mundial y local peor. Ya tenemos una recesión económica de un 14%. El primer trimestre fue un 9.5%. Ha aumentado ya, estamos en un 14%. Si la crisis económica que tenemos es sin parangón, que va a explotar inmediatamente pasen las elecciones, porque muchas cosas se están conteniendo, porque estamos en la postrimería de unas elecciones. Pero desde que eso pase, ya ustedes verán cómo es. El dólar se va a subir por allá arriba, que no va a haber forma de alcanzarlo. Y todos los productos ya han aumentado de precio porque se están calculando a precio dólar. Por ejemplo, yo compraba un mosquitero para los planes sociales. Yo lo compraba a 170 pesos la unidad, a precio del por mayor. Y la semana pasada fui a comprar para planes sociales que nosotros hacemos como comunitarios, y estaba a 245 pesos el mismo mosquitero que yo compraba semanas atrás, 4 meses atrás, porque cuando comenzó la pandemia todo se paralizó, a 170. La manita limpia que yo compraba a diferentes precios, la que yo compraba a 100 pesos, a 155 pesos. Y la que compraba a 40, a 60 pesos. La canastilla de embarazadas que uno obsequia, que uno reparte en sus programas sociales, que yo compraba, que yo preparaba, mandaba a preparar a 750 pesos, a 1000 pesos. Y yo pregunto, ¿y qué fue lo que pasó? Que todo ha subido por el asunto del dólar, ya hay que calcularlo así. Imagínense, y todavía no hemos llegado a las elecciones y todavía no ha habido un pronunciamiento, ni se ha soltado la brida del caballo de la economía. Que cuando se suelte eso se va a desbocar, miren.
que no va a haber cómo aguantarlo. No podemos tener una improvisación ahí, tenemos que tener una gente que ya haya tenido conocimiento y desarrollo de Estado, que pueda frenar eso, que aunque eso se suelte, se pueda contener, que no se le vaya de la mano. No gente que venga a querer improvisar y a querer implementar cosas. Que ya se sepa, que ya haya tenido experiencia de Estado. Independientemente de que sean ladrones o no. Todo el que se engancha ahí a robar que va. Esa cultura hay que irla rompiendo con los años en este país. Lamentablemente es así. Nadie me va a decir a mí que va a ir a gobernar ahí o a dirigir el país un monje tibetano. Ahí va un dominicano que nació y se crió en una cultura del fraude y de la deshonestidad y de cogerse lo suyo. Pero es tan grave que usted lo nombran en un puesto político, lo nombran en un cargo del gobierno. Y lo primero que te dice tu familia es, te felicita y te dice, esta es tu oportunidad. Usted sabe lo que le están diciendo a uno cuando le dicen, esta es tu oportunidad, que tú tienes que robar. Y pobre de ti, si tú fuiste un director de una institución o un ministro o un diputado y tú saliste igual o peor que como tú entraste. Nadie te hace caso. Todo el mundo dice, ese es un fracasado, ese fue fulano de tal, que estaba en tal sitio, mira, con una mano adelante y otra atrás, porque tú no puedes ser honesto. Miren Jorge Martínez Lavandier, que murió en un asilo de ancianos. Murió abandonado. Que ni una pensioncita de 5,000 pesos le querían dar a Jorge Martínez Lavandier. Un hombre que le defendió cientos de millones de pesos al Estado Dominicano cuando trabajó en la Dirección General de Impuestos Internos o de Aduana, creo que fue. En una de esas dos era que él trabajaba. Una figura icónica de lo que es la moralidad del país. Sin embargo, ni los hijos lo querían. Porque nos robó, porque no lo hizo millonario. Esa es la situación. Entonces, si esa cultura hay que irla rompiendo en este país, de que el servidor público tiene que ir a servirse del Estado. Eso hay que ir terminando con eso. Y que para yo trabajar en una institución como un gerente o como un encargado departamental, a mí hay que darme un vehículo con combustible y ponerme un chofer. ¿Por qué razón? Si yo no tuviera vehículo, sí, pero si tengo mi vehículo, yo uso mi vehículo. O sea, por eso yo creo que más que estar teorizando e improvisando, debemos abocarnos a elegir una persona que tenga capacidad de obrar y de hacer. Que sea un ejecutor, no que sea un teórico. Yo critiqué mucho a Gonzalo Castillo. Lo critiqué mucho porque me dejé influenciar de esos pseudos intelectuales que andan por ahí. Me dejé influenciar de eso. Pero me doy cuenta, tengo una semana tomándolo con pinzas, así, pelito por pelito, viendo a ver qué ofrece uno y qué ofrece otro, y cómo se desempeñó uno y cómo se desempeñó el otro, y cómo se pudiera desempeñar quien no se ha desempeñado. Porque son esos tres, y básicamente dos. En dos es que está la decisión del poder. Son tres, pero uno está muy lejos, y son dos los que están cerca del poder. Me he puesto la semana completita a observar cómo se manejan y cómo se desempeñaron los que han sido funcionarios en ejercicio del poder. Y me he dado cuenta que ese que no tiene mucha oratoria y que carece de capacidad para hablar bonito, ese ha hecho más que muchos de los que están ahí. Y por eso yo personalmente, este que está aquí, va a votar por Gonzalo. Para cuando gane el cambio, si gana,
yo no sentirme responsable de lo que va a hacer el cambio. No tener peso de conciencia por lo que va a hacer el cambio. Y por eso es que yo, que está aquí, va a votar por Gonzalo. Y le exhorto a ustedes que entren a la página del Ministerio de Obras Públicas y busquen la gestión 2012-2019, que fue la gestión de Gonzalo, y observen todo lo que se hizo ahí. Ustedes van a decir si él es un gerente o no un gerente. Ahí ustedes mismos se van, por la información, se van a convencer de si vale la pena o no vale la pena. Y que busque qué hizo Leonel Fernández en sus 12 años de gobierno, qué hizo y de cuántos recursos dispuso y cuáles fueron los planes sociales que él implementó. La Sunlan, el PEME, que nadie lo quiere recordar, el PEME, que él dijo bien claro por qué era el PEME, que gastaba miles de millones de pesos mensuales pagándole a los tigres para que le articularan en el partido y para que mataran gente. El PEME, Programa Mínimo de Empleo. Luis Inchausti está ahí. Entonces la Sunlan, el asunto de obra pública con Víctor Díaz Rúa, él personalmente entregando el país, el caso de Odebrecht, de la Barrigol, que entregó la minería nacional, la entregó a cambio de nada. Él fue guacanagariz dominicano, porque Guacanagarí era cuando la Hispaniola, cuando era una sola isla. Pero él era el guacanagariz dominicano, a cambio de nada entregó la Barrigol. Entonces, eso es lo que hay que ver. La corrupción al más alto nivel, la permeabilización de la justicia, el aparato judicial, el requebrajamiento de la institucionalidad y las instituciones, porque fue un caos total. La creación de una constitución a su imagen y semejanza para romper con la reelección, para poderse reelegir y después querer modificarla para perpetuarse. Oiga, cuánta rastrería y perversidad. Sí. La constitución del 2010 lo habilita a él para que él no se podía reelegir, era 1, 2 y no más. Pero cuando él hace la constitución del 2010, es pensando cómo reformarla en el 2011 para reelegirse de manera indefinida en el 2012. Y no se le da. Entonces, todo eso hay que verlo del intelectual. Y de el buen amigo Luis Abinader, no ha tenido experiencia de Estado. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Eso puede ser una caja de Pandora, porque ahí hay una balsa de teóricos también, que el gobierno se le va de las manos. Cuando ya lo vimos en el año 2004, cuando le ha tocado ejercerlo. Hay una balsa de teóricos que nada más saben teorizar, no saben más nada. Entonces, yo para un bueno por conocer prefiero un malo conocido. Para un bueno por conocer yo prefiero un malo conocido. Del candidato del PLD yo sí sé y lo estoy mandando a ustedes a que entren a la página para que ustedes se convenzan por sí mismos y que observen cuáles fueron las ejecutorias que él llevó desde ese ministerio, que le asignó contratos a sus amigos, que lo hizo esto que lo otro. Bueno, eso lo hace todo el mundo, porque el país hay que consolidarlo a nivel institucional, hay que fortalecer las instituciones, y eso lo hace todo el mundo, beneficiar a sus amigos. Usted me va a decir a mí que si Luis gana no va a beneficiar a sus amigos. Leonel no benefició a todos sus amigos. El papá de Karim Abdul-Nabu, que tiene un parentesco con él, porque Karim era el marido de su hija, no era quien traía todo el petróleo y todo lo agregado del petróleo aquí para asfaltar.
era el que lo traía, de muy mala calidad, por cierto. El que se rechazaba por allá que se votaba, él lo vendía como de óptima calidad aquí en el país. Ese era el jeque árabe era ese. Y traía todo el petróleo del mundo. Entonces imagínate tú, si así es que estamos, los amigos benefician a los amigos cuando llegan al poder. Y eso se ve en los presidentes. Hipólito no benefició a todos sus amigos, multimillonarios todito, comenzando por Hernán Salazar y Johnny Morales. Entonces esa es la situación. Yo por un bueno por conocer, mejor un malo conocido. Señores, este programa, le pido excusas si hirió y tocó fibras sensibles, pero este programa tenía que ser así, porque es un programa de concientización y de aclaración. Y ya terminando le digo, mi voto va a ser por Gonzalo Castillo, y el que pueda votar por él, yo le exhorto a que vote, pero no lo haga porque yo se lo diga. Váyase a la página de Obra Pública, que es el único puesto que él ha ocupado, y observe lo que se hizo en la gestión de él, que usted se va a dar cuenta, y compárela hasta con la gestión de los 12 años de Leonel, y usted se va a dar cuenta que aquí necesitamos un gerente, no un teórico ni un intelectual. Es mejor que sea mudo, pero que resuelva. Eso es lo que necesitamos. Le agradezco su sintonía. Si Dios lo permite, estaremos el sábado que viene en otra entrega más. Ya creo que será la última antes de las elecciones. O tal vez nos quede otra. Sí, nos queda otra, la del 4 de julio. Día de la Independencia Norteamericana, el 4 de julio. Nos queda esa porque al otro día es el certamen electoral. Pero ya ese día no podremos hablar de elecciones. Lo que vamos a hablar es de orientación, de cómo hacer el voto, de cómo hacer un voto efectivo, y no vamos a hablar de nada de partidos políticos ni nada por el estilo. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Muchas gracias y tengan buen resto del día.